Muy buenas tardes con todos nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de la Lex Entrevista. El día de hoy tenemos la alegría de contar con la presencia de Rafael Chanján, máster en Derecho Penal y Política Criminal por la Universidad de Málaga, máster en Derecho Penal Económico Internacional por la Universidad de Granada, profesor de la PUC, coordinador del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC y docente en la Academia de Magistratura y también en Transparencia Venezuela. Profesor Chanján, un placer tenerlo aquí hoy con nosotros. No, muchas gracias a ti, Beck. Saludos a todos los compañeros y las compañeras de Iter Criminis, de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Un gusto compartir este espacio, así que espero que podamos tener una conversación fructífera. Claro que sí, profesor. Así que, bueno, el día de hoy el tema es acerca de la corrupción en los funcionarios de facto, que es un tema que se ha discutido muchísimo, sobre todo hoy en día, que también ya empezó el juicio a Nadine Heredia. Así que para contextualizar a todos nuestros oyentes, ¿qué deberíamos entender por un funcionario de facto? Bueno, funcionario de facto o funcionario de hecho, en el ámbito del derecho penal, eh, implica una situación en la cual existe una persona que ejerce una función pública materialmente, pero que existe también algún defecto o irregularidad en cuanto a su título habilitante, ¿no? Es decir, a la forma en la cual ha accedido a ejercer esa función pública, ¿no? El término funcionario de facto, funcionario de hecho, algunos lo diferencian para el ámbito del derecho penal y los delitos contra la administración pública. No hay mayor diferenciación, aun cuando algunos autores administrativistas principalmente hacen una diferenciación. Hay que advertir aquí que la discusión del funcionario de facto, funcionario de hecho, del derecho administrativo tiene sus propias particularidades y sus propias formas de solución también. Por lo tanto, debo advertir de por sí que aquella discusión jurisprudencial o doctrinaria del funcionario de hecho o funcionario de facto del derecho administrativo no es lo correcto que se traslade de manera automática al derecho penal. El derecho penal tendrá sus propias interpretaciones para resolver estos temas, ¿no? Que seguramente eso también va a ser materia de las preguntas que me puedan hacer. Sí, claro que sí, profesor. De hecho, algo también que muchos se confunden respecto a este concepto es su diferencia con el usurpador de funciones ajenas. O sea, ¿cuál sería la diferencia en todo caso? Sí, muy buena pregunta porque son situaciones que se asemejan y que podría generar en la práctica, como lo ha generado, algunas discusiones en torno a saber entonces cómo es que se podría aplicar o no un tipo penal de usurpación de funciones, ¿no? Para determinada persona que tiene algún tipo de irregularidad en la función que ejerce. Sobre este punto, lo que hay que decir es que el usurpador de funciones eh, es incorporado a la administración pública, es decir, a la función pública, de manera no heterónoma, es decir, lo hace de mutuo propio, lo hace por voluntad propia y sin consentimiento, autorización o aquiescencia de la administración pública o de algún funcionario con autoridad, ¿no? Eh, Distinto es el caso del funcionario de hecho, ¿no? En el funcionario de hecho eh, existe una incorporación a la administración pública que es heterónoma. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un funcionario, ¿no? Hay algún tipo de autoridad que respalda, da su consentimiento o aquiescencia a que este funcionario ejerza materialmente ese tipo de labor de interés público. Por lo tanto, el funcionario de hecho no es un usurpador de funciones, ¿eh? Es como si yo me pusiera un chaleco de policía y salga a la calle a imponer multas.
Yo lo que estoy haciendo es usurpar una función pública. Nadie me ha incorporado a la función policial y yo lo estoy haciendo de mutuo propio. El funcionario de hecho o el funcionario de facto no es esta situación la que atraviesa, porque en el funcionario de hecho o de facto existe una función pública material que ese funcionario ejerce con consentimiento o conocimiento o aquiescencia de otros funcionarios y que existe sí algún tipo de irregularidad probablemente en la forma en la que se incorpora, ¿no? Claro, profesor. Y dígame, doctor Changhan, entonces, bajo todas estas características que usted nos menciona, el funcionario de facto sí puede cometer delitos contra la administración pública. De hecho, hay una sentencia, pero entonces, específicamente, ¿cuáles son las características y cómo se maneja esto con el principio de legalidad? Porque eso fue también algo que fue discutido en sentencias del TC, incluso hubo un voto singular respecto a ello. Sí, efectivamente, ¿no? El funcionario de facto o funcionario de hecho en el ámbito del derecho penal y en específico en el ámbito de los delitos contra la administración pública, son funcionarios que pueden ser objeto de una imputación y una sanción penal por algún delito especial contra la administración pública. Sí, pueden ser autores de un delito de peculado, de colusión, de negociación incompatible, etcétera. Como bien dices tú, Beck, ya hay jurisprudencia, ya hay pronunciamientos de nuestra Corte Suprema, hubo varios pronunciamientos respecto de los hechos de corrupción en los cuales participó Vladimiro Montesinos, ¿no? Y la trama de corrupción durante el gobierno de Fujimori de los años 90. Allí la Corte Suprema en varios pronunciamientos respaldó la sanción a Montesinos, considerándolo un funcionario de facto, ¿no? Y esto fue incluso respaldado luego por el propio Tribunal Constitucional. Hay una sentencia que es emblemática, que es la sentencia que recayó en el caso Bedoya de Vivanco, la sentencia 2758-2004, habeas corpus. En ese pronunciamiento el Tribunal Constitucional lo que dice es, efectivamente, Vladimiro Montesinos, a pesar de que formalmente era un asesor, ¿no? De facto, de hecho y materialmente ejercía funciones de jefe del Servicio de Inteligencia Nacional y administraba recursos públicos, tanto así que uno veía cómo es que entregaba sumas de dinero por conceptos de coima a empresarios, políticos, etc. Tanto allí el TC dijo, él es un funcionario de hecho y puede ser autor del delito de peculado. Fue como finalmente se confirmó su sentencia, ¿no? Eh, Esto vulnera o no el principio de legalidad. En esa misma sentencia el Tribunal Constitucional dijo, eso no va en contra del principio de legalidad penal. Uno puede allí cuestionar si es que está yendo en contra del principio, sobre todo de lex stricta o ley estricta, ¿no? Eh, que es uno de los subprincipios del principio de legalidad. Ustedes recordarán de los cursos de instituciones del derecho sancionador. Mis alumnos no me dejarán mentir. Eh, Allí se exige de que el juez, cuando aplica una norma penal, no puede ir más allá del sentido literal posible. Es decir, no puede aplicar analogía, ¿no? Para aplicar un tipo penal a supuestos para los cuales no estaba previsto. Pero lo que sí puede hacer es una interpretación teleológica. La interpretación teleológica, ¿no? Está perfectamente validada en el ámbito del derecho penal. Es más, yo diría que es la principal o el principal método de interpretación que el intérprete, el jurista, el operador de justicia debe usar cuando habla de normas penales, ¿no? Si uno toma en cuenta que se está protegiendo allí la imparcialidad, se pretende proteger el patrimonio público, ¿no? La correcta gestión del acervo estatal, uno diría, un funcionario de facto que materialmente sí custodia, administra, gestiona, ¿no? Con conocimiento además de otros funcionarios, ¿no? Y avala, quiesencia, ¿no? De esos bienes públicos, pues uno diría, materialmente, si es una interpretación teleológica, está en la posibilidad de acceder a la vulneración del bien jurídico, ¿no? Entonces, es una interpretación dentro de lo que es
el sentido literal posible del texto. Funcionario público no excluye a los funcionarios de hecho, no excluye a los funcionarios de facto, ¿no? Más aún cuando tenemos que el concepto o el elemento típico funcionario público es un elemento que técnicamente la dogmática jurídico-penal le llama un elemento normativo jurídico, es decir, es un elemento del tipo que está cargado de valoración y que por tanto para darle sentido y entendimiento hay que hacer un ejercicio de interpretación, remitiéndonos, por ejemplo, a otras normas, pueden ser de rango constitucional, a tratados internacionales que dan conceptos de funcionario público, ¿no? Y allí yo me remito a lo que puede establecerse en el artículo 425. Hay varios supuestos en los cuales el Código Penal tiene un concepto amplio, un concepto no restrictivo de funcionario público para el derecho penal, y el cual en su numeral número 7 además se remite a eh, conceptos que se establezcan en la Constitución y la ley, dentro del cual se inyecta también los tratados internacionales, ¿no? Y mencionaría aquí a la Convención de Naciones Unidas, a la Convención Interamericana contra la Corrupción. Ambos instrumentos internacionales tienen conceptos amplios, eh, materiales de funcionario público, ¿no? Diciendo que no interesa la forma en la que se accede a la función pública, en donde no es importante si es remunerado o no, si es temporal o no, el grado jerárquico, ¿no? Entonces, allí habrá que mencionar que eh, esa es la interpretación correcta también que debe hacerse en el ámbito jurídico penal cuando estamos hablando de delitos funcionariales, ¿no? No estamos, por lo tanto, ante un concepto administrativo, ¿no? No estamos ante el formalismo, que muchas veces es lo preponderante en el ámbito de, uno diría, varios tipos de regímenes laborales en el ámbito estatal, ¿no? La ley marco del empleo público, la ley de la carrera administrativa, la ley del servicio civil, ¿no? Eh, la norma también que establece el sistema administrativo sancionador de la Contraloría, ¿no? Todos estos son normas administrativas que tienen conceptos. También el Código de Ética de la Función Pública tiene su propio concepto de funcionario. Bueno, pues estos conceptos quedan en el ámbito administrativo, no son de recibo, ¿no? Para el derecho penal, que tiene una función distinta, ¿no? Que tiene principios y que tiene eh, en palabras del Tribunal Constitucional, un fundamento distinto al derecho administrativo, ¿no? Uno luego puede discrepar sobre si realmente el fundamento es distinto o no, pero sí que eh, la dogmática jurídico-penal ha creado un concepto independiente, autónomo de funcionario público, ¿no? Claro, es muy importante lo que usted menciona porque efectivamente se tiene que hacer una interpretación unitaria de todas las normas, tanto nacionales como internacionales. Y de hecho, es aquí donde quiero llegar a un punto que creo que es de actualidad, que es, ¿la primera dama se consideraría como un funcionario de facto en el caso realice actos de delitos contra la administración pública, como el caso de Nadine Heredia? O sea, por ejemplo, en la Convención Interamericana contra la Corrupción, como usted mencionaba, el concepto es bastante amplio y se podría en tal caso, bajo tales términos, considerar ello. El caso de la primera dama eh, es bastante particular, ¿no? Yo creo que ha traído a discusión toda esta eh, disquisición dogmática, jurisprudencial en cuanto a el concepto de funcionario público, ¿no? Porque, claro, la primera dama eh, ciertamente, ¿no? No es un cargo por el cual eh, se recibe una remuneración, por ejemplo, fija, ¿no? A diferencia de otros funcionarios públicos. Se dice es una labor sobre todo más protocolar, ¿no? No obstante,
hay que tener en cuenta determinadas particularidades, ¿no? Porque hasta hace un tiempo, me parece que esto también aplica para el caso de la ex primera dama Nadine Heredia, eh, existía un despacho, una oficina, ¿no? En la cual se ejercían determinadas funciones como primera dama, ¿no? Como esposa del presidente. Eh, y estaba adscrito a lo que se llama el despacho presidencial dentro del Poder Ejecutivo, ¿no? Que existe una organización allí ya establecida, ¿no? Dentro de la administración. Eh, y además se le reconocían determinadas actividades, sobre todo de índole social, ¿no? O asistencial, en fin. Como otro elemento también hay que considerar el hecho de que exista personal que apoye o que trabaje para esa oficina, para las actividades que se desarrollen desde esa oficina, en nombre además del Estado, ¿no? En representación del Estado. Entonces, todos estos son elementos que desde mi punto de vista deben tomarse en cuenta por parte de los operadores de justicia para ver materialmente la calificación de funcionario público de una primera edad, ¿no? Lo digo para todos los casos, en realidad, ¿no? No solo para el caso por el cual me preguntas. En los Estados Unidos, hasta donde he podido investigar, eh, también hubo una discusión parecida en cuanto a una primera dama, ¿ya? Y hubo un pronunciamiento, ¿eh? Allí en los Estados Unidos en el cual reconoció el hecho de que ese cargo de primera dama sí podía ser considerado como funcionario público, ¿no? Entonces creo que allí es esa labor la que tiene que realizarse eh, desde los operadores de justicia para poder ver si es que efectivamente existen estos elementos materiales que dan cuenta de una funcionaria pública. Y si fuese así, pues también sería posible perfectamente la imputación a título de autor, autora, de un delito contra la administración pública, como podría ser la colusión, por ejemplo, ¿no? O como podría ser la negociación incompatible o el peculado. Yo creo que existen elementos materiales importantes que hacen pensar que en ese caso el cargo de primera dama sí podría cumplir, ¿no? Este requisito o estos requisitos que se exigen para calificarla como funcionaria pública, ¿no? De facto o de hecho. Claro, doctor. Y estos casos de funcionarios de facto en el país no son muy frecuentes, o sí, aparte del precedente que tenemos con Vladimiro Montesinos, tal vez el que se forme con el de Nadine Heredia, ¿existen algunos otros con el que nos podamos guiar? Bueno, hay que reconocer también aquí que hay recientemente un pronunciamiento que desde mi punto de vista es negativo. Yo no comparto, no es un precedente vinculante, pero sí en cuanto a su cercanía temporal es mucho más reciente que los pronunciamientos que he mencionado antes sobre el caso Montesinos, y es la casación 442-2017 ICA, ¿ya? Allí se aborda con mayor detalle, diría yo, el concepto de funcionario público de facto. Y yo discrepo porque si uno lee esa casación, que repito, no es vinculante, ¿ya? Se va a dar cuenta de que parece que hay una confusión. Una confusión en cuanto a la mezcla de el concepto de funcionario facto del derecho administrativo con el concepto de funcionario de facto del derecho penal. Si uno lee esa casación, ¿ya? Te vas a dar cuenta que incluso citan autores muy antiguos, además, de más de 50 años, lo utilizan como base para su fundamento, y son autores administrativistas, porque repito,
en el ámbito administrativo también ha habido una discusión, pero no se puede trasladar esa discusión al derecho penal. Entonces, partiendo de allí, yo creo que ya hay un fundamento, un sustento técnico equivocado. Y por otro lado, la solución a la que se llega también es bastante irrazonable en la práctica, ¿ya? Porque haría prácticamente imposible el hecho de sancionar determinados hechos, como fue el de Montesinos, por ejemplo, ¿no? O el de algunos otros que podamos ver, o este caso, por ejemplo, el que se está investigando o el que se está procesando sobre el gasoducto, ¿no? En donde están involucrados Ollantumala y también la ex primera dama Nadine Heredia. Allí se llega a decir que para que exista un funcionario de facto, ¿no? eh, se tienen que verificar una serie de requisitos, ¿no? Primero, que el nombramiento sea válido, dice, y que se ejerza de buena fe, ¿no? De manera efectiva, exclusiva, pública, pacífica o continuada, ¿no? Todos estos requisitos que se le ponen, si uno habla además de buena fe, pues parece que solo permitiría considerar funcionario de facto aquel que por equivocación no sabe que está ejerciendo una función pública, ¿no? Que son los casos, creo, menos comunes, ¿no? El caso de Montesinos, el caso que se está investigando ahora, las personas sabían que no contaban formalmente con el cargo, sabían que no, formalmente no estaban cumpliendo con todos los requisitos administrativos, ¿no? O sea, buena fe no había, ¿no? Eh, pero precisamente se hace por eso, ¿no? Para tratar de evitar responsabilidades de índole penal y administrativa. Entonces, el derecho penal tiene que considerar estos factores porque política criminalmente no se pueden generar espacios de impunidad, ¿no? Yo creo que esta casación 442-2017 ICA, al tener un concepto de funcionario de facto tan restringido, con tantos elementos que hacen en la práctica imposible, casi imposible la aplicación de esta figura, lo que genera finalmente es un debilitamiento de la política criminal de lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces, pronunciamiento reciente, puedo mencionar este, ¿no? Luego han habido otros pronunciamientos de la Corte Suprema, son varios pronunciamientos de la Corte Suprema que se han emitido, en el cual se han pronunciado sobre, más que funcionario de facto, sobre el concepto de funcionario público en el ámbito penal. Yo creo que ya es pacífica allí, yo diría, ampliamente compartida la opinión de la jurisprudencia suprema respecto de que el concepto de funcionario público en el derecho penal es un concepto amplio y material, que se basa en los instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción que ya he mencionado, y que permiten, por ejemplo, que a los que se denominan terceros, ¿no? O locadores de servicio en la administración pública también sean perfectamente pasibles de ser sancionados como autores de delitos contra la administración pública. Y eso ya lo he dicho varias veces la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Entonces, en esa línea yo creo que se puede seguir sosteniendo este concepto de funcionario público de facto, que fue seguido en su momento, como dije, por el Tribunal Constitucional a propósito del caso de Vladimiro Montesinos, ¿no? Claro, entonces podríamos llegar a la conclusión que este concepto de funcionario de facto es muy importante en la lucha contra la corrupción. Yo pienso que es muy importante, definitivamente, ¿no? Porque hay muchos delitos que solo pueden ser cometidos a título de autor por un funcionario público, alguien que tiene esa calidad, son delitos especiales que se llaman, ¿no? Eh, ya mencioné yo, la colusión y la negociación incompatible, ¿no? Sí, delitos muy recurrentes en los últimos tiempos en el Perú, que son hechos de corrupción que se cometen en el marco de contextos de contratación, ¿no? Es decir, amañar, direccionar licitaciones, licitaciones millonarias, ¿no? Y ya vemos cómo es que el caso Lavajato nos ha mostrado cómo esta empresa, a veces consorciada con otras empresas nacionales, pues a través de coimas se hacían indebidamente licitaciones públicas, perjudicando los intereses del Estado, ¿no? Sobrevalorando eh, contrataciones, entregando obras mal hechas,
etcétera, ¿no? Generando adendas excesivas. Entonces, considerar el concepto de funcionario público en términos amplios y materiales, y consecuentemente también tener un concepto de funcionario de facto que sea acorde con este tipo de interpretación, sin duda es vital político-criminalmente para la lucha contra la corrupción, ¿no? No hay que perder de vista de que los agentes de la corrupción suelen precisamente asesorarse a veces de muy buenos abogados, ¿no? Que intentan buscar los vacíos, ¿no?, de nuestra legislación para seguir cometiendo sus hechos, ¿no? Para seguir cometiendo sus delitos. Entonces, si tenemos un concepto de funcionario facto o un funcionario de hecho restringido, o simplemente no avalamos el funcionario de hecho, lo que vamos a generar es que eh, proliferen estas personas que se enquistan en la administración pública, que no son designados formalmente, que tienen algún tipo de irregularidad, que tienen algún defecto en su incorporación a la función pública, y a través de ellos, otros funcionarios seguramente van a utilizarlos para cometer sus hechos de corrupción, ¿no? Entonces, sí, es algo que no se puede perder de vista y que pues el sistema penal no puede eh, dejar de lado, ¿no? Perfecto, doctor Chang-Han. Ha sido una entrevista muy interesante. Nos quedaron muchos temas por tratar, pero ya por el tiempo también. Así que esperamos de verdad tenerlo como invitado en una próxima entrevista para seguir tratando estos temas tan interesantes. En verdad, muy agradecidos por su presencia hoy. No, al contrario, Beck, un gusto. Siempre para mí será muy satisfactorio conversar con Iter Criminis, a la cual le tengo mucho cariño. Así que muchos éxitos y felicidades. Gracias, doctor Chang-Han, y muchas gracias a todos nuestros oyentes. Hasta una próxima edición. Hasta luego.